Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, amados? Inclinen su rostro, por favor, y acompáñenme a orar, por favor. Eterno Padre, Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos gracias por tu grande bondad, tu amor, tu misericordia. Padre, gracias una vez más porque nos concedes el poder estar aquí en este lugar hoy, pudiendo enseñar tu palabra. Gracias por todos los que llegan y a ver esta pequeña reflexión, mi Dios. Úsame para poder exponer. Prepara el corazón de todos aquellos que hayan de escuchar tu hermosa palabra día a día. Queremos rogarte en particular, Señor, por los médicos que pues están siendo infectados por esto del COVID, que tú los bendigas, los fortalezcas, permitas, bendito Dios, que se puedan recuperar de todos estos malestares que les aquejan para seguir trabajando, Señor, a estos médicos voluntarios que están ahora en el hospital en Puebla. Permite, bendito Dios, que se puedan recuperar al 100%. Y también, Señor, porque no solamente llevan salud, sino llevan el mensaje de esperanza que hay en Cristo Jesús. Bendito Padre, sé con nosotros en esta tarde y ayúdanos a seguir adelante. También, Señor, cuidándonos nosotros en la salud, atendiendo las indicaciones de nuestro médico. En el nombre de nuestro Señor Jesús, rogamos, Padre, por sabiduría. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Por favor, acompáñeme al Evangelio de Lucas. Seguimos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, ahora versículos del 1 al 7. Versículos del 1 al 7. Recuerde, la llegada humilde. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Cito, dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Bueno, pues aquí vemos cómo está ahora la visita de los magos, cómo está el mismo Herodes indagando cómo habría de nacer este nuevo gobernante, este rey eterno. Nació en humildad, ¿cierto? Y dio a luz y le acostó en un pesebre. En un pesebre es donde estaba el niño. Cuando el censo fue ordenado por el César Augusto, el emperador romano que controlaba toda la región mediterránea, José y María fueron forzados a realizar un difícil viaje de 70 millas, aproximadamente 112 kilómetros a pie, un viaje no menor. Estaban regresando para poder llegar a este censo, a su hogar ancestral, Belén. Fue en Belén que María dio a luz a su hijo, cumpliendo las palabras del Antiguo Testamento cuando dice en Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Considerando el telón de fondo de los anuncios angelicales y profetas, el nacimiento real de Jesucristo es casi anticlimático por su simplicidad. El que había sido elegido en el pasado por la eternidad y prometido en el huerto del Edén, ¿se acuerda usted? La simiente de Abraham que bendeciría a todas las familias de la tierra
El tan esperado Mesías de Israel nació en total pobreza, que su primera cama, tanto que su primera cama, fue el alimento de los animales. Un pesebre, paja, ¿sí? Aún así, todo esto estaba de acuerdo al plan providencial de Dios. Todo estaba de acuerdo al plan providencial de Dios. Providencia es la prueba de la voluntad de Dios en y a través de la historia humana. Es increíble y difícil de comprender que cada circunstancia que rodea la venida de Jesucristo estaba determinada en la mente de Dios antes de formar el universo. Eso es importante que nosotros lo veamos. Que el ejército de ángeles anunciara el nacimiento del Mesías a unos pastores en lugar de líderes religiosos y políticos actuales fue un asunto de elección soberana de Dios. Que el censo, ordenado por un gobernador impío, llevara a José y a María al pueblo oscuro de Belén en cumplimiento de una profecía hecha siglos antes, fue también un asunto de elección de Dios. Dios trabaja en y a través de los asuntos de la humanidad para cumplir su propósito. Para cumplir su propósito. Y de esta manera, la sorprendente integridad de la palabra de Dios y su poder para ejecutar su voluntad están a la vista de todos. Pero escuche con mucho detenimiento lo que acabo de decir. Dios trabaja en y a través de los asuntos de la humanidad para cumplir su propósito. Significa claramente entonces que todo esto que estamos viviendo hoy, esto de la pandemia mundial, tiene un propósito específico en la mente de Dios. Tiene un propósito específico. Como yo lo he dicho antes, cuando menos es lo que yo alcanzo a ver. No es verdad absoluta. El propósito de Dios es traer a más al arrepentimiento y al conocimiento del Evangelio que es Cristo Jesús. Y la otra, que la iglesia sepa depender de Dios al 100% en medio de estas circunstancias que son muy difíciles de sobrellevar. Muy difíciles. Entonces, Dios trabaja. Y a veces no nos damos cuenta, pero cuando son cosas grandes de este tipo, por supuesto que nos damos cuenta, ¿no es cierto? Solo hay que pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de poder ver con claridad cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Y creo que la iglesia debe de estar cumpliendo un propósito muy específico, que es proclamar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso creo yo. ¿Ok? El punto número 2 era muy pequeño, muy cortito. Ahora vamos con el punto número 3, que es la afirmación divina. Note, Mateo, en el capítulo 3, versículos... mire qué curioso, me acabo de dar cuenta, perdóneme. Me equivoqué de texto al principio, porque les leí Mateo en lugar de Lucas. Perdón, me equivoqué del libro, me equivoqué de testamento, de Evangelio. Pero ahora sí es Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Del 1 al 6 del Evangelio de Mateo. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura,
y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Qué interesante, ¿no? Ya vimos esto, que también es el cumplimiento de la profecía acerca de Juan, la profecía del profeta Isaías, ¿se acuerda? Aproximadamente a la edad de 30 años, el hijo de Zacarías y Elizabeth ya era conocido como quien bautizaba a los hombres. Por eso le es puesto el sobrenombre de el Bautista o el Bautizador, porque él a eso se dedicaba. Y no solamente esto, predicando en el desierto árido de la región del Mar Muerto, Juan llamó a la nación a regresar a Dios para preparar el camino del Señor. ¿Se acuerda que esto lo explicaba yo la semana pasada? Su mensaje daba testimonio de que el Mesías estaba cerca. ¿Por qué el mensaje daba testimonio de que el Mesías estaba cerca? Por una razón importante. Recuerda que como en los días de hoy, cuando va a llegar un político, arreglan la calle, pintan las banquetas, la barren, la podan y hacen todo esto, ¿no? Para que llegue dicho, o sea, la gente ve que hay personal de limpieza haciendo eso y dicen, alguien va a venir, alguien va a venir. Esto es lo que está sucediendo aquí. Ellos ya sabían que estaba cerca la llegada de alguien y era el anuncio de la llegada del Hijo de Dios, el que los bautizaría con el Espíritu Santo, no solamente como Juan lo bautizaba, era un bautizo diferente. ¿Ok? Por eso Juan decía, que dice aquí en el versículo 3:2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo sabían eso? Por lo que Juan estaba haciendo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, era un mensaje, era el mensaje de Juan. El mandato de Dios para Juan era predicar el arrepentimiento. Muchos judíos en los días de Juan creyeron que su liga ancestral con Abraham era suficiente para estar realmente delante de Dios. Dicho de otra forma, los judíos creían que por ser judíos ya tenían ganado el paquete, ya tenían ganada la salvación eterna. Eso creían los judíos. Pero no era así. No era así. Vamos a ver algunos textos. Mismo Mateo 3, pero a versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9 de Mateo 3 dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. ¿Ya notó cómo ellos se sentían, una raza especial? Y creían que ya tenían ganado el cielo. ¿Ya se dio cuenta? Note, Juan 8:34. Vamos allá, por favor. Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y mire que esta narración es muy interesante, muy interesante, ¿cierto? Ya lo dijo aquí con claridad. El que diga en verdad os digo, significa de veras, de veritas, te lo prometo,
que si tú cometes pecado, esclavo eres del pecado. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Déjeme se lo digo. ¿Qué implicación tiene? Algo muy sencillo. Muy sencillo. Se lo voy a explicar así. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿O cuál era la responsabilidad de un esclavo? Escuche esto. Un esclavo no tenía voluntad propia. Le voy a explicar por qué. Porque el esclavo era comprado por precio. En aquel entonces había un mercado negro en donde estaban los esclavos, donde se traficaba con ellos. Y uno podía llegar y decir, me gusta este esclavo por grande, fuerte, me va a servir para tal o cual tarea. Y alguien llegaba y pagaba el precio por ese esclavo. Ese esclavo no tenía ningún derecho a desobedecer a su amo. De tal forma que si este esclavo no cumplía con el deber que se le asignaba, el que había pagado el precio por él tenía autoridad sobre su propia vida. Y bien lo podía matar y comprarse otro. Y si este esclavo llegaba a fugarse, se escapaba, era reo de muerte. Donde lo encontraran, había que matarlo. Porque estaba deshonrando a su amo. Porque no estaba cumpliendo el cometido para el cual él había sido comprado. Una persona que es esclava del pecado, ¿qué es lo único que hace? Pecado. No puede dejar de hacer de ninguna manera otra cosa. Porque es esclavo. Su voluntad está sujeta al pecado. ¿Nota lo importante de esto? ¿Cierto? Por eso dice, voy a seguir leyendo Juan, note. Juan 8:34, ahora el 35, por favor. Juan 8:35. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Así que, esta palabrita así que es sumamente importante. Así que hay un dejo aquí, hay una apelación. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Cristo, el gran redentor esperado para la humanidad, nos compró por precio. Nosotros éramos esos esclavos al pecado y Cristo nos compró por precio. El precio por nosotros, por nuestra liberación del pecado, fue nada más ni nada menos que la vida del propio Señor Jesucristo. Eso costó nuestra redención. Redención, redimir, pagar el precio por o de. ¿Ok? La justicia de Cristo nos es imputada, nos es puesta a nosotros. Y entonces el Padre nos ve justos como su propio Hijo, pero solamente cuando creemos. Cuando no, siguen esclavos al pecado. Y como lo dije, como dice el texto, en verdad, de veras, de veritas te lo digo, que si tú practicas el pecado, esclavo eres del pecado. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Ok? Ahora note. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros.
Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Vaya confrontación que el Señor Jesús le está poniendo a los escribas y fariseos de este tiempo. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Lo acabamos de leer, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham. Y ellos pensaban que ya tenían ganado el cielo. Y Jesús les dijo, no, no, por supuesto que no. Usted no tiene ganado el cielo. Usted necesita arrepentirse. Note lo que sigue diciendo el texto. Cómo ellos empezaron a razonar. Nótelo, por favor. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Y ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Tan sencillo como eso. ¿Eres hijos de Abraham? Pórtate como Abraham. ¿No? O sea, nosotros tenemos rasgos de nuestros padres, ¿no es cierto? Y son inevitables. Por ejemplo, mi papá ya no vive. Murió hace, no me acuerdo, ¿5? 5 años tiene que murió mi papá. Y la gente que me ve dice, wow, ¿cómo se parece Fernando a su papá? En ademanes y en muchas cosas, ¿no? Hay una evidencia clara de que yo soy hijo de Fernando Rodríguez, no solo por el nombre, sino por ademanes y muchas cosas que hago, que dicen, no, ¿cómo se parece a su papá? Así usted también tiene muchos rasgos de sus papás, ¿cierto? Así es lo que el Señor Jesús les está diciendo aquí. Si realmente tú eres un descendiente de Abraham genuino, demuéstramelo con tus hechos. Ahora note lo que les va a seguir diciendo. Pero ahora procuráis matarme. A mí que os he dicho la verdad. A mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios. O sea, yo les estoy hablando lo que Dios dice. Esto no lo hizo Abraham. Al contrario, Abraham esperó la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerda? Una gran simiente. Y Abraham creyó y esperó la promesa. Note, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. O sea, les dice, si ustedes, miren, ustedes no son hijos de Abraham, pero ustedes sí tienen un padre. Ustedes sí tienen un padre. Ellos dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Estaban refutando entonces la enseñanza que el Señor Jesús les estaba dando. ¿Ya se fijó? No, Jesús, tú estás mal. Nosotros no somos de fornicación. Nuestro padre es Dios. Apelaron al más alto nivel. Y toda la gente dice, no, yo soy hijo de Dios. Ok, muy bien. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, si Dios es tu Padre, a usted que me escucha, me amaríais, dice Jesús. Si ustedes son descendientes de Dios, si ustedes dicen que son hijos de Dios, por lógica, deben de amarme a mí, que soy hijo de Dios. O soy el Dios humanado. ¿Ok? La consecuencia lógica de ser un hijo de Dios es que uno ama a Cristo, porque uno ha entendido de dónde nos sacaron. ¿Cierto? Ahora escuche. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Escuche. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué no terminas de comprender que no eres hijo de Dios? Escuche,
porque no podéis oír mi palabra. Esa es la razón. Si sois de vuestro padre el diablo, que queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo les digo la verdad, ¿no me creéis? O sea, mire usted, si hay alguien que nos visita aquí, mire usted, si usted es un mentiroso, ay, 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 suena fuerte, sí suena demasiado fuerte, pero note que es el texto bíblico. Y yo le invito a usted a que si usted tiene Biblia en su casa, abra la Biblia. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y dése cuenta que dice exactamente lo que yo estoy diciendo. ¿Las obras de quién hace usted? ¿A quién se parece? ¿Es usted mentiroso? Satanás es mentiroso desde el principio. Es el padre de la mentira. ¿Cómo sabemos eso? Porque es Satanás. Satanás significa engañador. Es el padre de mentira. ¿Ya vio? Qué interesante, ¿verdad? Sumamente interesante. ¿Cómo hay un diálogo aquí en todo Juan capítulo 8 acerca de que los judíos, ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya la tenían ganada? Y Cristo dice no. Cristo dice no. La salvación no se hereda. La salvación se obtiene por medio de haber creído en Cristo, que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y esto es también para cristianos. Si usted es cristiano y usted tiene hijos, sus hijos no heredan su salvación. Es intransferible. Es como un cheque de caja. ¿Y usted ha ido a comprar un cheque de caja? El cheque de caja sale a su nombre. Y es cheque de caja cruzado. Intransferible. Nadie puede hacer uso de ese cheque. Más que usted. Así es la salvación. La salvación es intransferible. Solo usted puede hacer uso de ella. Pero usted le puede compartir a los demás para que ellos también tengan su propia salvación. La gente necesita individualmente creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados y confiar en Él, para no caer en que no todos somos hijos de Dios. No, discúlpenme. No es así. No es así. Debe de haber una evidencia clara de que usted es hijo de Dios o de que usted es hija de Dios. Debe de haber una evidencia muy clara. Y si no hay una evidencia clara, usted no es hijo de Dios, no es hija de Dios. La Biblia lo dice, con toda claridad y con toda puntualidad. ¿Cierto? Continúa diciendo nuestro texto entonces. Consecuentemente sus vidas estaban corrompidas. Su adoración era una burla. No adoraban a Dios como debe de ser. Note, regresamos a nuestro texto de Mateo, pero ahora capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9. Ay, Dios es amor y Dios nunca nos va a decir nada que nos ofenda. Lea la Biblia, por favor. Note cómo se dirige aquí el Señor Jesús a los escribas y fariseos. Él no quiere lastimar sus oídos ni su personalidad, porque eran los líderes religiosos. Y les dice con mucho amor, por favor, no se vayan a ofender por lo que les digo. Note cómo les dice, vea el texto. Hipócritas. ¡Wow! Sí, eso dice, hipócritas.
Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, mandamientos de hombres. Eso enseñan. No tomes café porque es pecado. No tomes coca porque es pecado. No comas carne porque es pecado. No se casen. Los que son líderes de la iglesia no se casen porque es pecado. Perdón. Hay que leer la Biblia. ¿De qué sirve que una persona diga que es hija de Dios y no lo honra con su propia vida? El Señor Jesús les dice: hipócritas, te escondes debajo de una careta. Me voy a levantar tantito de mi lugar. Voy a enseñarle qué es lo que el Señor Jesús les está diciendo con algo muy gráfico. Permítame 2 segunditos, por favor. Hay personas que usan esto para decir que son religiosos. Note. ¿Qué es? Es una careta. Los actores griegos eran unos buenos hipócritas, porque sabían hacer bien ciertos papeles. Esto eran los escribas y fariseos. Alguien que se ponía una careta de religioso, pero que no era acepto delante de Dios, porque no era con un corazón sincero. Y así existe hoy la gente. Por eso es bien interesante que nosotros podamos entender entonces, ¿sí? Tenemos que comprender perfectamente que Dios obra en la humanidad para cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito? Arrepiéntanse. Arrepiéntase de sus pecados. Dios no se complace en la muerte del impío. Por eso le manda el aviso y le dice: arrepiéntase, 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 vuélvase a Cristo. ¿Cierto? Es un acto de misericordia de parte de Dios para con usted. Escuche, un acto de misericordia de parte de Dios para con usted, para que se cumpla el propósito de Dios. Ahora, aquí hay algo muy interesante que no voy a dejar de decirlo. Lo he dicho muchas veces desde que empezamos estas transmisiones. ¿Y qué es lo que he estado diciendo? El problema no es que la gente se muera. Obviamente sentimos feo y nos dolemos. Yo todavía no supero lo de mi hermano Oscar. Pero con mi hermano Oscar yo no tengo ningún problema. Porque él dio una evidencia clara, contundente, de ser hijo de Dios. Yo no tengo problema. Obviamente me duele su partida. El problema es que si alguien que está viendo este video, bueno, este ya no es un video, estamos en vivo, pero cuando lo vea y que se convierta en video, y no ha confiado su vida en Cristo, y muere por el COVID, por un infarto, por un atropellamiento, por viejito, por la razón que sea. Pero usted no creyó en Cristo. Usted pudo haber llegado a ser un religioso hipócrita como los escribas y fariseos de aquí. Y usted estará entonces irremisiblemente, escuche, irremisiblemente por haber desechado la provisión de Dios para salvación, estará en el infierno por la eternidad. A esto la Biblia le llama la muerte segunda.
Por eso es la intención de estar enseñando aquí todos los días, para que usted venga a Cristo, para que usted venga a Cristo. Esa es la única intención. Ese es el propósito de Dios al mandar el COVID. La gente empieza a tener ya mucho miedo. ¿Cuándo va a terminar esto? No lo sé. No lo sé. No, de verdad que no lo sé. Pero usted necesita venir a Cristo. Por eso lo enseñamos. Por eso lo predicamos. Para que usted pueda arrepentirse. ¿Ok? Ese es el punto. ¿Ya vio? Por eso es importante que nosotros veamos qué es lo que la Biblia dice con toda claridad. Dios busca en el corazón, no en la herencia o la aflicción religiosa. Dios quiere su corazón. Porque lo que uno habla, lo que uno piensa, lo que uno hace, sale de dentro del corazón. De ahí salen los homicidios, los adulterios, los hurtos, la vanagloria. De ahí sale, de dentro del corazón. Dios quiere su corazón. Dios no quiere una herencia religiosa. Eso no sirve de nada. Dios no quiere una careta hipócrita de religiosidad. ¿Sí? Dios quiere su corazón. Como los profetas del Antiguo Testamento, Juan llamó a Israel a arrepentirse, para que se convirtieran decisivamente de su pecado y confiaran solamente en Dios para la limpieza. Juan es lo que está predicando, ¿no es cierto? Juan el Bautista. Dios quiere una limpieza de usted, de su corazón. No solamente que se lave las manos a cada rato, no solamente que use gel antibacterial. Hay un disco, bueno, ahora disco, antes eran cassettes, para niños llamado El Vaquero Vázquez. En este hay Vaquero Vázquez y Wildrot, se llama el otro. Y Wildrot decía: Vaquero Vázquez, yo también quiero ser limpio por dentro. Tiene uno que ser limpio por dentro, pero en el corazón. No solamente las manos. Su corazón. Dios lo quiere limpiar. ¿Se lo va a entregar? ¿O va a seguir rehusándose al plan de Dios? Bueno, pues entonces regresamos a nuestro texto de Mateo en el capítulo 3. Ahora vamos a ver el versículo 6, cuando dice: y confesando sus pecados eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el río Jordán. Aquellos que creyeron confesaron sus pecados y fueron bautizados. Su inmersión en las aguas del río marcaron su identificación con el mensaje de Juan. El bautizo de Juan no quitaba el pecado o tampoco ofrecía salvación, sino que era una exhibición pública de arrepentimiento, un cambio interno del corazón y de dirección de su vida. Mire, si no avanzo mucho no importa, pero quiero explicarle también esto del bautizo en nosotros hoy en día. Bueno, aquí con Juan el Bautista no era para quitar su pecado, no era porque ofreciera salvación, sino que era una exhibición pública de querer tener un cambio de vida en arrepentimiento, un cambio interno del corazón. Cristo llega después. Y el apóstol Pablo
escribe algo muy interesante en la carta a los romanos. Porque ¿quién debe de bautizarse? ¿Quién debe de bautizarse? El bautizo, escuche lo que dije primero. El bautizo era ¿qué dije? Una exhibición pública, un acto público de arrepentimiento, que es donde se identificaban con el mensaje de Juan. Ahora escuche esto, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículos del 1 en adelante, note lo que dice el apóstol Pablo en esta carta. Dicho sea de paso, esta carta a los romanos no es la carta dirigida al Vaticano. No lo es. Es a una iglesia que estaba en Roma, a la cual Pablo anhelaba ir. Luego platicaremos acerca de esto. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ya vio? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos creído en Cristo y nos hemos bautizado en Cristo, con conciencia plena de arrepentimiento de pecado, nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Note lo que sigue diciendo. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. ¿Qué es esto? Tiene que ver con la identidad del mensaje. No se le olvide. Aquí es el mensaje que se bautizaban con el mensaje de Juan y se identificaban con ese mensaje. Aquí es con el mensaje de Cristo, identificarse con Cristo. Escuche por qué. ¿Por qué razón vino Cristo al mundo? Vimos ayer con los anuncios angelicales. ¿Por qué razón vino Cristo al mundo? Contésteme usted, por favor. ¿Por qué razón? Leímos ayer en Mateo, en el capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Cristo vino, todos sabemos, que vino a morir por nuestros pecados. ¿Cierto? Ahora pregúntese usted, ¿realmente murió por nuestros pecados? La respuesta es sí. Y murió en manos de pecadores para saldar la deuda que a nosotros nos tocaba. Recuerda con lo que le expliqué al principio. Entonces Cristo muere por nuestros pecados. Cuando yo me bautizo y bajo a las aguas bautismales, me estoy identificando con Él en su muerte por el pecado. Yo estoy muriendo al pecado. Me estoy identificando. Esto significa que el bautizo no salva a nadie. Es solamente una identificación, una identidad, un acto público de arrepentimiento, no de salvación. El bautizo no salva a nadie. ¿Por qué? Porque note lo que dijo el texto. Versículo 4, por tanto, hemos sido sepultados hemos sido bautizados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si me he identificado con Él, entonces tengo que dar una evidencia clara de salvación, de haber creído y de haber sido bautizado en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el texto. Note lo que dice Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Algunas cartas más adelante, por favor. De hecho, 3 cartas más adelante.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. Note, para que vea qué significa ser cristiano, qué significa haber nacido de nuevo, qué significa haberme identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección. Note, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ya si yo fui comprado por precio, tengo un amo que es Cristo, debo de vivir solo para agradarlo a Él. No para agradarme a mí mismo, sino para agradarlo a Él. Vivo ahora para la gloria del Padre, porque fui justificado por el sacrificio de Cristo. ¿Ya lo vio con claridad? Creo que esta ha sido una de las exposiciones en todo este tiempo. Creo que esta ha sido una de las exposiciones más claras del Evangelio de Cristo. Por eso yo le ruego, como lo hacía con el Bautista, arrepiéntase, crea en Cristo, acéptelo como su Señor y Salvador. Nosotros estamos en Toluca. Si usted no puede venir hasta Toluca, no se preocupe. Busque ahí cerca de su casa una iglesia, escuche. Busque cerca de su casa una iglesia cerca de la Biblia. Porque iglesias hay muchas, pero iglesias cerca de la Biblia hay muy pocas. Entonces, otra vez, busque ahí por su casa una iglesia cerca de la Biblia. Y si no hay, viaje. Viaje. R.C. Sproul, el teólogo que murió hace unos meses, él decía que si tenemos a un hijo súper enfermo, ya se nos está muriendo nuestro hijo, necesitamos llevarlo al médico. El hospital más cercano lo tenemos a 3 horas de casa, pero cerca de la casa tenemos una veterinaria. Es un doctor también, ¿no? ¿A dónde usted llevaría a su hijo? ¿A la veterinaria que le queda cerca? ¿O se atrevería a viajar esas 3 horas para que recibiera una puntual atención? Es exactamente igual con la palabra de Dios. Usted no puede juguetear con esto. Es exactamente igual. La doctrina sí importa. Y mucho. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos enseña la hermosa palabra de Dios. Fuimos identificados con Cristo. ¿Ok? El bautizo nos salva Cristo, nos identificamos con Él, fuimos comprados por precio. Y no terminé el punto. Pero no se preocupe, quiero que medite en esto. Quiero que medite en lo que acaba de escuchar. Ruego a Dios que su palabra llegue a usted hasta su corazón y lo quebrante, lo redarguya, y usted ahí donde está, caiga de rodillas a Dios y le diga a Dios, perdóname mis pecados. Perdóname, Señor. He vivido creyendo que soy un buen religioso, pero es solamente una careta. Es una hipocresía. Arrepiéntase. Vuélvase a Cristo. Es el mejor consejo que le puedo dar. Por eso Dios permite todas estas cosas en el mundo, para que prediquemos el Evangelio y usted lo escuche y se salve. Qué amoroso es nuestro Dios, ¿no es cierto? Qué amoroso es Dios, que le está dando la oportunidad a usted de arrepentimiento. Escuche, antes de que se muera. Y esto no significa que se va a morir al ratito, no, sino porque va a morir algún día. Venga Cristo, arrepiéntase. ¿Me deja orar por usted? Déjeme hacerlo, por favor. Y luego regreso a seguir saludando a los que llegaron después. ¿Sí? Por favor.
Padre bendito, Dios eterno, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos, Dios. Señor, mi corazón se acelera, Padre. Y me entra una urgencia, Señor, por predicar el Evangelio, porque muchos otros puedan venir al conocimiento de Cristo. Padre mío, gracias. Gracias, Señor, por dejarme predicar a Cristo y a este resucitado. Es un privilegio, Señor. Es una gran honra que me concedes. Siendo pecador de labios inmundos, me permite, Señor, me has concedido el anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en donde muchos pueden encontrar el perdón de sus pecados. Señor, no permitas que esta tu palabra vuelva vacía. No lo permitas, Señor. Permite que cumpla el cometido para el cual tú la envías. El fruto solamente tú lo conoces, Dios. Yo le quiero suplicar a todos aquellos que han escuchado este mensaje, que aún no han entregado su vida a Cristo, que dobleguen su rodilla ante Él, que la dobleguen, que puedan entregarse a ti, mi Señor. Permite, amado Padre, que lo puedan hacer. Gracias, mi Señor, por tanto amor, por tanta bondad. Gracias, Señor, porque tú irrumpes en la vida del ser humano con un propósito específico. Señor, como lo he comprendido y lo he dicho mucho anteriormente, nosotros podremos estar confinados, pero tu hermosa palabra, jamás, Señor. El mensaje de salvación para muchos jamás estará confinado. Tú lo envías, Señor. Eres tú llamando a las personas. Toca sus corazones. Tócalos, Dios. Cámbiaselos, por favor, de un corazón duro, de piedra, insensible a tu palabra, por un corazón tiernito. Tiernito, Señor, muy sensible al Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de meditar en tu palabra. No queremos dejar de rogar por toda esta situación que el mundo está viviendo, Señor. Tú sabes hasta cuándo la vas a detener. Solo tú lo sabes, Dios. Yo te ruego en el nombre de Cristo que nos des mucha fortaleza, amado Padre, sabiduría para seguir trabajando en medio de una pandemia, lo cual estamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo rogamos y te damos gracias por todo, bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.